Damos muchísimas gracias, Dios, por este día, y gracias, Señor, porque nos has dado de tu bendición, de tu amor, Dios, y gracias también, Señor, porque podemos confiar en cada momento, Señor, en que tú haces las cosas con un propósito. Gracias, Dios, por este día, y gracias por la vida de mis hermanos que hoy pudieron estar aquí, Señor, y que hoy, Señor, podemos juntarnos a escuchar tu voz. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres majestuoso, eres incomparable. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Llévate la gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, muy bien. Quiero platicarles el primer tema, acerca del propósito de Dios para la educación. Ese es el nombre de la primera conferencia, el propósito de Dios para la educación. Y nos hemos estado dando cuenta, y creo que muchos de ustedes ya se han dado cuenta acerca de lo que está pasando con la educación en México, y bueno, una educación pues, prácticamente generalizada en todo el mundo, ¿cierto? Y creo que nosotros estamos fuera, por así decirlo, lo voy a decir así, fuera de la matriz, ¿no? Ya entendimos, ya sabemos de qué se trata este asunto. Algunos están todavía desarrollándose, y por eso también hemos estado preguntándoles. Hay una mesa de registros. Si no te has registrado, pásale allí, puedes dar tu nombre, teléfono. Estos datos no se van a compartir con nadie si tú no lo quieres, pero queremos impulsar y queremos empezar una comunidad específicamente de educación en casa, de escuela en casa entre nosotros. León, Silao, Irapuato, Guanajuato. Queremos empezar una comunidad de escuela en casa con nosotros, entre nosotros. Hay muchas comunidades de escuela en casa en todo México. Sin embargo, siempre es muy padre poder contar unos con otros y poder estar aquí cerquita para el asunto de las dudas. Porque siempre en escuela en casa van a haber dudas. Y siempre van a haber situaciones, es que yo no sé hacer esto, es que yo no sé hacer aquello. Y de repente vemos como muy lejos, ¿no? Cuando nosotros empezamos escuela en casa, mi esposa y yo íbamos a Pachuca, a Guadalajara, a Querétaro para conferencias. Y bueno, queremos traer eso precisamente el día de hoy aquí, y queremos trabajar de esa manera aquí. Entonces, no va a ser esta ocasión, esta conferencia no va a ser la primera ocasión. Queremos seguir trabajando constantemente todo el año, porque sabemos, entendemos y estamos convencidos de que nuestros hijos merecen una importancia relevante dentro de nuestra sociedad, y específicamente dentro de las iglesias. Y a menos en la iglesia aquí en Silao nos hemos dado cuenta de que el ministerio infantil es el más grande que tenemos. Tenemos un chorro de maestros y tenemos diferentes lugares que estamos trabajando con niños específicamente. Entonces el ministerio infantil ha crecido muchísimo, y nos hemos dado cuenta a través de hermanos también de que los niños el día de hoy son el campo misionero el día de hoy en México. Los niños son el campo misionero el día de hoy en México. Y eso es algo muy importante que después podemos platicar. Pero hablando de nuestros hijos, es sumamente importante tratar temas como este. Primera conferencia, el propósito de Dios para la educación. Entonces, mira, bajo el diseño divino del hombre, Dios diseña al hombre, varón y hembra los creó. Bajo el diseño divino del hombre nos damos cuenta de que nosotros fuimos creados para adorar. ¿Ok? Es algo muy importante dentro de la educación. Fuimos creados para adorar. De una u otra forma, damos consciente o inconscientemente nuestra adoración a algo o a alguien. ¿Ok? Fuimos creados para adorar, y damos nuestra adoración a algo o a alguien, consciente o inconscientemente. Esa misma adoración tiene que ver con nuestro carácter. ¿A dónde dirijo yo mi adoración? Tiene que ver con mi carácter, tiene que ver con mi educación, tiene que ver con mi formación, y tiene que ver también con mis proyectos de vida. ¿A quién quiero adorar? ¿Qué es lo que yo quiero adorar? ¿A dónde quiero dirigir mi adoración? Tiene que ver con todo eso. Y te acabo de decir algo muy importante: educación y formación. El carácter, pues bueno, todos nacemos con un carácter específico, ¿cierto? Y hacemos nuestra vida de una manera específica. Planes en nuestra vida, proyectos, bueno, tiene que ver mucho con nuestro contexto en donde nosotros nos estamos desarrollando.
estoy hablando de nosotros como adultos, pero también de nuestros hijos. Y tal vez tus hijos adolescentes ya tienen una idea de qué van a hacer, ya tienen una idea de dónde van a ir, de qué estudiar. Tal vez tienes a otros hijos ya en la universidad, en la prepa, ya encarrilándose a lo que a ellos les gusta o ellos quieren para su vida, proyectos de vida. Sin embargo, la educación y la formación de nuestros hijos pueden estar en nuestras manos, y siendo un ser que adora a Dios, siendo un ser que adora, diseñado para adorar, nosotros debemos de decidir adorar a Dios. Eso es algo sumamente importante en nuestras vidas. Entonces, como seres humanos, hombres, mujeres, como seres humanos, adultos, y también como niños, porque también hay algo muy importante o interesante dentro de la educación, y es que en muchísimas ocasiones decimos, pues bueno, los niños son el futuro, ¿no? El futuro de la iglesia, el futuro del hogar, el futuro de muchas cosas. Pero no es cierto, el futuro no son el futuro, ya son el presente. Y nuestros hijos necesitan dar fruto como hijos de Dios desde ahorita. O sea, no te esperes a que sean adultos, a que tengan 30 años. Nuestros hijos tienen que empezar a dar fruto desde el día de hoy. Pero bueno, hay muchísimo que decir al respecto. Educación y formación. Es mi decisión como ser humano a dónde dirigir mi adoración. Solo que aún en muchos casos no nos damos cuenta de esto. ¿A dónde dirijo mi adoración? Especialmente con nuestros hijos. Nuestros hijos son igual de pecadores que nosotros, ¿cierto? En muchas ocasiones como cristianos estamos ahí con ellos y les seguimos diciendo, hijo, es que mira, ya como hijos de Dios, ¿no? Es que mira, hijo, acércate a Dios, pide perdón, dijiste una mentira, le pegaste a tu hermano, todo esto. O sea, son igual de pecadores que nosotros, y especialmente con nuestros hijos necesitamos encaminarlos y direccionarlos hacia dónde o hacia qué ellos están dando su adoración. Esa es una parte sumamente importante de nuestra vida como hijos de Dios y de nuestra vida como seres humanos. ¿A dónde dirijo nuestra adoración? Ahora, esto de la adoración nos lleva a una problemática muy marcada dentro de nuestra sociedad. Tenemos un problema con la adoración. Eso es algo que tenemos que abrir nuestros ojos. Tenemos un problema con la adoración. Familias y en las iglesias hay un problema con la adoración. ¿A dónde estoy dirigiendo la adoración? Y los que somos pastores, bueno, está aquí David, está mi hermano Oscar, faltó mi hermano Ramón, hablando de las iglesias, las que estamos aquí representadas en el Bajío de Calvary. Nos damos cuenta de que hay una problemática de adoración dentro de las iglesias, y esa misma problemática es parte de las familias, y después, más allá, es parte de la sociedad. Y entonces, en cada sitio, si tú te has dado cuenta, en cada sitio en el cual nosotros nos podemos parar, ahora como hijos de Dios, con los ojos abiertos, en cada sitio prevalece la rebeldía, la egolatría, prevalece la competencia. Yo quiero ser más que él, yo puedo ser más que él, yo soy más que él. Prevalece la competencia, prevalece el individualismo. En otras palabras, no necesito de nadie más, yo puedo solito las cosas, mucho como esto. Prevalece la necedad. A mí nadie me enseña, yo no recibo consejo de nadie, yo no estoy dispuesto a darle cuentas a nadie. Si tú estuviste en la conferencia de servidores, una de las cosas que toqué fue precisamente que nosotros necesitamos en Calvary, en nuestra región, al menos aquí en Guanajuato, tenemos que hacer una cultura, construir una cultura de rendición de cuentas. Es sumamente importante rendir cuentas. Y entonces nos damos cuenta, los pastores y los papás, que hay rebeldía, egolatría, competencia, individualismo y necedad. Cuando tú como pastor o consejero vas con alguien y le dices, tienes que hacer esto, o yo creo que Dios te está mandando por este lado, o la palabra de Dios dice esto, la gente dice, no lo voy a hacer. ¿Cierto o no? Van y dicen, pastor, deme un consejo. Y el pastor está ahí orando, un consejo, y le das un consejo y no lo hacen. Y se van a su casa pensando nosotros que van a hacer el consejo.
Y pasan 2, 3, 4, 5 meses, un año, y regresan otra vez. Y les preguntamos, ¿qué fue lo que hiciste? No lo hice. Te di 1, 2 y 3. Y es más, te lo di escrito y te dije exactamente qué hicieras. ¿Lo hiciste? No. ¿Y ahora por qué vienes? Porque estoy peor que antes. ¿Te ha pasado eso, pastor? Entonces, somos necios. Y esto está dentro de las iglesias, familias y la sociedad. En cada sitio prevalece este asunto. Y con el paso del tiempo, mis hermanos, la pérdida paulatina de todos esos proyectos bonitos que alguna vez tuvimos, se van para abajo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, como un buen ministerio, porque en muchas ocasiones como un buen proyecto dentro de la iglesia, pasa el tiempo y se destruye, se derriba, hay problemas entre unos con otros. ¿Por qué? Bueno, somos problemáticos. Cada uno de nosotros somos un problema. Y entonces, no sé si les ha pasado, pero oye, ¿cuánta gente tiene tu iglesia? ¿No? Somos como 30, somos como 40, somos como 100. Pero al final de cuentas, yo el primero, nos damos cuenta de que cada uno de nosotros en nuestro corazón tenemos un problema. Y esa es parte de la educación para nuestros hijos. Ahora, vamos a buscar unos versículos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Recuerda que el tema es el propósito de Dios para la educación. Deuteronomio 6, 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Ok? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, recuerda lo que dijimos ahorita. Fuimos creados para adorar. Y si tú no estás adorando a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, si no estás adorando a Dios de esa manera, entonces estás adorando otra cosa. ¿Qué es esa cosa? Para nuestros hijos, si nuestros hijos no aprenden esto, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y no la están haciendo, entonces ¿qué están adorando ellos? ¿A dónde están yendo ellos? Bueno, pueden ir a 1000 lugares menos a Dios. En Isaías capítulo 55, versículo 2 dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué gastáis vuestro tiempo en lo que no aprovecha? Y nos damos cuenta que como seres humanos en nuestra sociedad podemos gastar el tiempo en 1000 cosas menos en Dios y menos en fortalecer nuestra relación con Dios. Romanos capítulo 1, versículo 21 al versículo 32 nos habla acerca del fallo de la humanidad delante de Dios. Y nos habla acerca de, comienza este pasaje, Romanos 1, 21 a 32. Dice: conociendo a Dios, no le honraron, no le glorificaron, no le tomaron en cuenta. Y entonces sigue una espiral descendente, sigue una consecuencia de malas decisiones. Y entonces Dios, dice, los entrega a una mente reprobada. Y si tú estás familiarizado con ese texto, Romanos 1, 21 a 32, habla acerca de homosexualidad, habla acerca de rebeldía, habla acerca de necedad, habla acerca de todos los problemas que actualmente estamos teniendo a nuestro alrededor. Yo te aconsejo que vayas y lo leas. Por el tiempo, el día de hoy no tengo tiempo para leerlo todo, pero léelo. Y prácticamente es una fotografía así, tal cual, de lo que ves allá afuera, del periódico, de las noticias, de la televisión, de los programas que tus hijos ven y que nosotros también vemos, de las películas. Es una fotografía: necedad, rebeldía, desobediencia a los padres, homosexualidad. Todo eso está allí y tenemos que darnos cuenta de esto. ¿Alguien se acuerda cuál es el primer mandamiento? Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento, según Éxodo capítulo 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, es nuestro corazón en donde tú y yo tenemos que trabajar. Cuando nos damos cuenta de que en la palabra trata una y otra vez Ezequiel, Jeremías, hablando de que va a renovar nuestro corazón, es allí adentro de nosotros en donde Dios trabaja. ¿Estás de acuerdo?
El primer Dios, Dios con D minúscula, porque ya saben, no tendrás dioses ajenos con D minúscula. Habla acerca de idolatría. El primer Dios que debemos erradicar de nuestra vida no es una estatua de yeso en una repisa con 3 veladoras. No es ir a leer las cartas. No es el alcohol. No es la pornografía. No. El primer Dios que tengo que vencer en mi vida como hijo de Dios es mi corazón. Ese es el primer Dios que tengo que vencer. Y venciendo a ese Dios, que es mi corazón, prácticamente lo demás es bien sencillo. El punto es que no es fácil vencer a mi corazón. Jeremías 17:9 dice que mi corazón es perverso y mi corazón es engañoso. Entonces, ¿quién puede conocerlo? Dice, solamente Dios puede conocerlo. Ese es el primer Dios que tengo que erradicar de mi vida. Mi corazón. Santiago capítulo 4. Búscalo, por favor. Santiago capítulo 4, versículo 1. Dice algo bien sencillo. Una verdad que nos deja en shock. Santiago capítulo 4, versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿De dónde provienen las guerras, los pleitos y todo eso malo que no nos gusta? ¿De dónde provienen? De mi corazón. Es el primer Dios que yo tengo que erradicar, pero no es sencillo erradicarlo, no es sencillo vencerlo. Proverbios capítulo 4, versículo 23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando nuestro corazón está contaminado, entonces es como un manantial. Esa palabra de él mana la vida, habla de un manantial donde sigue brotando agua siempre. Brota agua cada día, cada momento. Si yo no guardo mi corazón, y mi corazón lo tengo para Dios, entonces mi corazón es perverso y engañoso, y entonces mi corazón va a hacer que brote, ¿qué? Perversidad y engaño y todo ese rollo. Es difícil, sí es difícil, pero no es imposible. Es por esto que es de suma importancia la educación y formación bíblica de nuestros hijos, porque son nuestra mayor y principal prioridad. Y Dios puso en nosotros, en nuestras manos, esa gran responsabilidad. La educación de nuestros hijos es vital en nosotros como cristianos. Esa educación, una educación bíblica, tenemos que voltear a eso. Y tenemos que ser un precedente. Y tenemos que marcar realmente dentro de nuestra sociedad, no solamente en nuestras iglesias. Y yo les invito, cuando regreses a tu iglesia, esa es la intención, empezar a hablar de esto, empezar a hablar, no solamente de escuela en casa, de homeschool, sino también empezar a hablar de por qué quiero hacerlo. La escuela en casa no es solamente una decisión, voy a hacerlo, sino es, ok, pero ¿por qué lo quieres hacer? Es una herramienta para lograr esto del propósito de Dios para la educación de tus hijos. Es una herramienta. Es mi principal y mayor prioridad mis hijos y la educación de mis hijos. Y nadie va a venir a educar a tus hijos. Nadie tiene otra responsabilidad. O sea, nadie va a venir a tu casa y te va a decir: buenos días, mire, vengo el día de hoy a ofrecerle a su hijo una educación plena, bíblica, cristocéntrica y totalmente focalizada en el evangelio. Nadie va a ir así. Nadie va a ir y te va a tocar a la puerta. Nadie, porque no es responsabilidad de nadie más, es responsabilidad tuya y mía. Y tenemos hijos y por eso queremos hacer esto. Bueno, es la sabia educación de ellos lo que buscamos y perseguimos. Cuidar el corazón de la siguiente generación. Te lo digo desde el punto de vista como pastor. Uno de los problemas más grandes que tengo, bueno, aquí hay algunos de la congregación, algunos hermanos, no hablo específicamente, sino hablo en general.
uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestra congregación, o que yo veo en mi congregación, en mi responsabilidad aquí en Silao, es egolatría, rebeldía, necedad, y entonces adorar a otra cosa y escuchar otro consejo y no el de Dios, no el mío, sino el de Dios. Y mucha gente crecemos, hay muchos adultos que han crecido con esta idea de yo puedo, yo no le debo nada a Dios, Dios no me ha regalado nada, yo todo me lo he ganado con mi propio sudor. Hay mucho de esto dentro de la sociedad. Entonces he preparado 3 puntos muy rápidamente, no tengo mucho tiempo, pero muy rápido, 3 puntos. Apunta los versículos, también te voy a dar para fundamentar esto acerca del propósito de Dios para la educación. Primer punto es, ¿cuál es el propósito de Dios para la educación? 1, que nosotros ejerzamos autoridad. Primer punto, autoridad. Nosotros como papás tenemos autoridad sobre nuestros hijos. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 y versículo 2, dice: guardarás mi palabra, guardarás mi ley, guardarás mis estatutos, se los enseñarás a tu hijo. Y entonces dice, para que temas a Jehová tu Dios. Versículo 2, Deuteronomio 6:2, para que temas a Jehová tu Dios. Una de las carencias más grandes que tenemos como sociedad es que la sociedad no encontramos temor de Dios. ¿Por qué hay tanta matadera? ¿Por qué tantos robos? ¿Por qué tanta violencia y tanto crimen? Porque la gente no tiene temor de Dios. Ahora, bueno, yo no soy responsable de ellos. Yo soy responsable de mi vida y soy responsable de la vida de mis hijos. Lo creo y estoy convencido de eso. Entonces, Dios nos llama a vivir bajo una autoridad, a ti y a mí. Mujeres, ustedes están bajo una autoridad. Hombres, nosotros estamos bajo otra autoridad. Y entonces somos llamados a vivir bajo autoridad. Él, hablando de Jesús, Él es nuestra autoridad y a nosotros nos ha investido también de autoridad en las diferentes instituciones que Él estableció, como la casa, como el gobierno, como la iglesia. Y entonces, ¿sabes el versículo que dice que Dios pone y quita reyes? Que Dios establece autoridades y las autoridades que están es porque Él las puso. Entonces, estamos bajo autoridad. Si es presidente, si es presidenta, estamos bajo una autoridad. Dios la puso. En las iglesias estamos bajo una autoridad. Y es eso, la autoridad, el primer punto en el cual, híjole, somos más atacados. Y no te hablo como pastor, te hablo en general, somos más atacados. En las diferentes instituciones, casa, gobierno, iglesia, las autoridades están siendo atacadas. En el hogar, nuestra casa, somos nosotros el reflejo de Dios. Y el trabajo de Dios siempre comienza en mi casa. O sea, cuando Dios empieza a moldear y a trabajar con una persona, no comienza en el trabajo, no comienza en la calle, comienza en la casa. Y los de la casa son los primeros que ven el cambio de esa persona. Si antes el hombre era un borracho, o sea, los primeros que tienen una influencia directa sobre el cambio de ese hombre es la esposa y los hijos. El trabajo ya viene a un segundo término, pero es en la casa donde comienza la transformación de Dios en mi corazón. Entonces, es ahí donde comienza el trabajo de Dios. Para Dios, la familia es lo más importante. Y de allí se deslinda todo lo demás. Iglesia, gobierno, sociedad. De allí se deslinda todo lo demás. Como papás, somos llamados a ser autoridad. Y también somos llamados a ejercer autoridad en nuestros hijos. Sin embargo, durante mucho tiempo y últimamente se han llegado a infiltrar muchísimas corrientes muy feas y algunas de ellas nos han causado muchos problemas. Una muy importante es el humanismo. El humanismo dentro de la sociedad y en las iglesias se ha infiltrado y entonces se ha perdido y a veces se ha malinterpretado la autoridad. Y entonces esa malinterpretación de la autoridad crea 2 polos opuestos. Por un lado vemos a papás bien liberales y bien progresistas. Déjalo que hagan lo que quieran. Déjalo que se suba, que quebren. Es parte de su crecimiento, es parte de su aprendizaje. Es más, yo siempre le digo a mi hijo que soy su amigo.
ten cuidado con eso. No eres su amigo. La Biblia no nos llama a ser amigos de mis hijos. La Biblia me llama a ser la autoridad, el padre o la madre de mi hijo, el líder, el guía espiritual de mi hijo. Nunca me llama a ser amigo de mi hijo. Ten cuidado con eso, porque es bien sutil, es bien delgadita la línea. Ten cuidado con eso. Y entonces hay papás liberales y progresistas por un lado. Esos papás llegan a crear niños emperador. ¿Has escuchado ese término? Niños emperador. Niños rebeldes, niños berrinchudos, niños sin ningún respeto por las autoridades. La mala interpretación de la autoridad y del liderazgo y de la ejecución de la autoridad ha creado dos polos. Papás liberales y progresistas, déjalo. Te voy a dar 3, bájate de allí. Te voy a dar 3, de verdad que sí te los voy a dar. Ya bájate, ¿por qué no me haces caso? Y por el otro lado, crea papás dictadores, autoritarios, que cualquier cosa, el niño tiró la leche y sopas y paz, y no les tiraron ahí, paz. O sea, por otro lado, y entonces esa forma del otro lado cría hijos con aversión, con rechazo hacia las autoridades, y al final de cuentas siguen siendo rebeldes y siguen sin respeto por la autoridad. En todo caso, es lo mismo. Pero nosotros somos llamados a establecer autoridad a través de la palabra de Dios. Ese es nuestro llamado. En Colosenses capítulo 1, versículo 17 al 20, habla acerca de la preeminencia de Jesús. Vamos a leerlo rápido. Colosenses 1, 17 al 20. Colosenses 1, 17 al 20. Dice así: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para quien todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ok, hablamos de preeminencia de la autoridad de Jesús, hablamos de autoridad, hablamos de sustento, pero también este versículo me lleva al siguiente punto. Punto número 2, que como educadores en nuestra casa tenemos que tener: 1, autoridad es el reflejo de la autoridad de Dios para mis hijos. No es así como me tienes que obedecer, sino es: hijo, yo soy un reflejo en tu vida, tienes que obedecer y llevarlos por ese camino. Y la Biblia dice esto. Cuando damos disciplina a nuestros hijos, tenemos que llevarlos a la palabra. No es nada más pegarles. Y usualmente como papás les pegamos cuando estamos enojados. Ten cuidado con eso. Hay mucho que hablar. Por eso no vamos a terminar el día de hoy. Por eso vamos a seguir con más conferencias después. Después te lo vamos a hacer saber. Entonces Colosenses nos lleva al siguiente punto, que es el punto 2, que es la centralidad del Evangelio. Yo tengo que llevar a mi hijo a Jesús. Y habla ahí acerca de la reconciliación. Dice, para reconciliarnos con Dios. Entonces el enfoque central de la crianza, y de la educación de nuestros hijos no es que sea que sepa el ABC o el 1, 2, 3, o que sepa inglés, francés, italiano y todo lo demás. No es eso. No es que sea mandarlo al concurso de matemáticas a Japón y a China. No es eso. El enfoque central de la crianza bíblica y de la educación bíblica para mis hijos es el Evangelio. Es de allí de donde tiene que partir todo, del Evangelio para con mis hijos. Es de allí de donde todo se deslinda del Evangelio. No solo tenemos que dirigir la conducta de nuestros hijos, porque es muy fácil dirigir la conducta de nuestros hijos. Siéntate bien, haz esto, no le pegues a tu hermano, mira que esto, lava los trastes, barre tu cuarto, recoge tu cuarto, deja de eso. Es fácil conducir a nuestros hijos, su conducta, pero es la actitud del corazón la que realmente tú y yo tenemos que ver así con lupa y enfocarnos. La actitud de su corazón. Mi hijo necesita saber que él es un pecador y
y que necesita reconciliarse con su Creador y Señor Jesucristo. Él tiene que saberlo, porque el cambio de conducta, mi hermano, el cambio de carácter, el cambio de decisiones comienza ¿en dónde? Comienza en el corazón. La vara, ¿cuántos hemos usado la vara? Yo creo que todos los que estamos aquí. La vara es en el niño lo corrige y corrige conductas, pero las corrige por temor a que le peguen otra vez, ¿no? Pero no puede cambiar el corazón. En Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que cambia el alma, que transforma el alma. ¿Qué es nuestra alma? Nuestra alma son decisiones, pensamientos y sentimientos. Nuestra alma cambia cuando somos expuestos a la palabra de Dios. Que la actitud de tus hijos va a cambiar cuando tú los expongas a la palabra de Dios. Sí, la vara sirve, pero tienes que llevarlos a la palabra de Dios para que la palabra de Dios cambie su corazón. Por eso el punto 2 es, tienes que centrarlos en el Evangelio. El niño necesita saber que está pecando, que él es pecador, y también tiene que saber por qué está pecando. Es que yo no sé por qué estoy pecando, para que entonces pueda ser guiado a hacer los cambios que necesita en su vida. Nuestros hijos, mi hermano, tienen que ser expuestos al Evangelio, sí o sí. Tienen que ser expuestos a la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios no hay nada más que les ayude. Ni el mejor psicólogo los va a poder ayudar. Te lo digo tal cual. No hay un excelente psicólogo que pueda cambiar la actitud y el corazón de mi hijo. La única promesa que tengo es la palabra de Dios. No necesitas llevarlos allá. Tienes que exponerlos a la palabra de Dios. Nuestros hijos tienen que leer, tienen que comer, tienen que vivir Biblia en sus vidas. Fuera de esto no hay nada que les va a ayudar. Y déjame decirte, por cierto, que la ley de Dios no es fácil. ¿Estás de acuerdo conmigo? Como papás lo decimos. No es fácil la ley de Dios. Mi carne sigue oponiéndose a la ley de Dios. No es fácil, pero eso nos lleva a la gracia y a la misericordia de Dios para nosotros. Y eso es parte del Evangelio. Dios es la respuesta. Juan 14:6, te lo sabes. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tenemos que decirle a nuestros hijos que solamente hay un camino para su vida, que es a través de Jesús. Tenemos que hacerles saber a nuestros hijos que solamente hay una verdad. Todo lo demás es mentira. Y esa verdad es Jesús en sus vidas. Y tenemos que decirles a nuestros hijos que solamente hay una vida y que esa vida es a los pies de Jesucristo. Todo lo demás que el mundo ofrece allá, acá, por todos lados, todo lo demás que el mundo ofrece como una vida, hasta la vida loca, ¿no? Todo eso es una trampa al enemigo y que los va a llevar a la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Autoridad. 2, centralidad del Evangelio. Y 3, y último, ¿cuál es el propósito de educar a mi hijo? El propósito de educar a mi hijo es pastorearlo. ¿Ok? El pastoreo. En Juan capítulo 10, versículo 14 al 15, nos habla acerca Jesús. Ahí déjala. Nos habla acerca Jesús, que Él es el buen pastor. Y dice, y el buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor da su vida por las ovejas. La mejor descripción de ser papá o de ser mamá, porque también vas a encontrar, o tal vez tú lo has dicho, yo lo he dicho tal vez, es que nadie me enseña a ser papá. Bueno, la mejor descripción, la mejor definición de ser papá o ser mamá es pastorear a mi hijo. ¿Cómo estoy yo pastoreando a mi hijo? El papá, el padre, es el guía del niño. Lo ayuda el papá a entenderse a sí mismo y el mundo en el que vive. En el pastoreo de mi hijo o de mis hijos, todos en la familia somos llevados a modelar a Jesús en nuestras vidas. Cuando nosotros personalmente tomamos la decisión de hacer escuela en casa, entonces cambió totalmente la vida de todos. Es una experiencia conjunta. Es el papá, la mamá y los hijos. Y ahora tenemos un devocional.
y ahora tenemos algo juntos. Es allá donde queremos que vayan nuestros hijos. Es al evangelio, es exponerlos a la palabra de Dios. Como papás tenemos que estar haciendo eso. Pastorear a mis hijos, a llevarlos a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que mis hijos están comiendo? Como ovejas o como ovejitas del pastor, el buen pastor que es Jesús. ¿Qué están comiendo? Me estoy preocupando por en dónde están siendo edificados mis hijos en la palabra de Dios. ¿Alguna vez le has preguntado a tu hijo, ¿qué aprendiste hoy en la escuela dominical? A veces se nos pasa. Damos por hecho de que le están enseñando cosas buenas. Damos por hecho. Pues es que los llevo a la iglesia, pues es que es la esposa del pastor, pues es que es esto, pues es que aquello. Yo le están enseñando cosas buenas, ¿verdad? Pero déjame decirte que aunque sean iglesias, y aunque sea mucho la esposa del pastor, mi esposa no, pero aunque sea mucho la esposa del pastor, nos llegamos a dar cuenta en alguna ocasión de que lo que le enseñaban a los hijos en esa iglesia era a dibujar a Elmo. El pastor acá, arrepiéntete, vil pecador que eres tú. Y mi hijo allá en la escuelita dominical aprendiendo a dibujar a Elmo. Esa era su escuela dominical. Pensamos, bueno, no yo, estoy hablando de un caso que fue real, pero pensábamos así como que pues, están enseñando cosas buenas, pero están enseñando a dibujar a Elmo y a Bob el constructor. No estamos llamados como iglesia, ya tal vez alguna vez lo aprendiste, a entretener a niños. Estamos llamados a enseñarles cómo llegar a los pies de Jesús a los niños. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad. El pastoreo de todos en la familia nos lleva a modelar a Jesús en nuestras vidas. El niño, nuestros hijos, entienden su propósito y entienden su razón. Entienden que es una criatura hecha por Dios y para Dios cuando nosotros estamos pastoreando el corazón de nuestros hijos. Cuando realmente nos ponemos las pilas como papás, no solamente es decirle a tu hijo qué hacer, sino cuando pastoreamos, mis hermanos, no solamente le vas a decir, haz esto, sino le estamos mostrando a nuestros hijos a través de nosotros cómo hacerlo. Respeta mi autoridad. Bueno, ese es algo autoritario, dictador. Pero cuando yo le enseño a mi hijo, yo, a través de mi vida, cómo yo me estoy sometiendo a Dios, entonces mi hijo se queda, caray, ¿a quién le está hablando mi papá? ¿A quién le está pidiendo permiso? Muchas veces, eso es algo que le digo a la gente de la congregación, muchas veces nuestros hijos nos ven caer, nuestros hijos nos ven pecar. Tal vez eso pasa, porque en las casas pasa de todo. Nos ven pecar, nos ven que como papás nos peleamos y nos aventamos el sartén. Y, bueno, espero que no pase en tu casa, ¿verdad? Pero nos ven eso, nos ven discutir. Y algo que les digo a la gente es, te vieron discutir, bueno, está bien, no lo pudiste evitar. Ahora deja que tu hijo te vea que tú vas con tu esposo o tu esposa a pedirle perdón. ¿Sabes qué? Me equivoqué, o ¿sabes qué? Mira, no pasa nada, estaba ofuscado, estaba enojado, perdóname. Deja que tu hijo no solamente te vea enojado, pero también que te vea pedir perdón. No solamente dejes que tu hijo te vea pecar, sino deja que tu hijo te vea inclinarte y ponerte de rodillas pidiéndole perdón a Dios. Porque entonces va a decir, ok, bueno, hay una dinámica interesante aquí. O sea, sí, mi papá es pecador, pero fue a pedirle perdón a Dios. O sea, sí se equivocó, pero Dios lo perdonó. O sea, sí se peleó con mi mamá, pero ya se arreglaron. Porque si solamente los ves o los dejas que te vean el lado malo, van a crecer con eso. Es parte de mucho, hay mucho que decir. Pero bueno, pastoreo. El ejemplo empieza conmigo. Yo a quién me estoy sometiendo, yo a quién estoy yendo. Y el niño va a entender su propósito y su razón cuando vea que yo como papá estoy haciendo lo que tengo que hacer. Ahora, ¿eso es difícil? Sí, papás, porque empieza con negarme a mí mismo. No solo es decirle a mi hijo qué tiene que hacer, sino mostrarle cómo tiene que hacer. Y entonces tú puedes mandar a tu hijo a la iglesia y tú no ir a la iglesia. Ustedes vayan, ustedes lo ocupan más que yo, ¿no?
O tal vez comunicarle a tu hijo que una cierta actividad es más importante que ir a la iglesia. Ustedes vayan, yo aquí me quedo arreglando el coche, ¿no? Ustedes vayan, yo decido ir a trabajar el día de hoy porque mañana me van a pedir para la torta y para la escuela. Tienes que enseñarle a tus hijos a través de ti. No es, mira, hijo, siéntate y lees el libro. No, es, hijo, veme a mí, qué es lo que yo estoy haciendo. Es difícil. Esto requiere la inversión de tiempo, voluntad y sobre todo de esfuerzo en tu hijo. Necesita una inversión de tiempo. Necesitas invertirle a tus hijos. Necesitas poner tiempo para un devocional, poner tiempo para leerles la Biblia. Tú escoges. Hay material que te dimos allí en un tríptico. Tú escoges cómo, cuándo, qué. El asunto es que tienes que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Ser padre y tener autoridad sobre tu hijo comienza con demostrar y vivir en mí mismo la autoridad y el señorío de Dios. Y si ya de por sí ser hijo de Dios implica una constante negación a mí mismo, ser padre y pastorear a mi hijo requerirá de un sacrificio real que los padres deberíamos dar sin preguntar. Me encuentro siempre con esto. Yo estoy dispuesto a darle a mi hijo todo. Yo voy a trabajar para que a mi hijo no le haga falta nada. Y me encuentro mucho con esto con mis papás. Yo estoy dispuesto. Sí, está bien, pero déjame decirte algo. Que nosotros, los que estamos aquí, somos lo que somos porque sí nos hizo falta muchas cosas. Y porque sí tuvimos carencias en nuestra vida. Y déjame decirte algo, porque me encuentro con niños, con jóvenes, y aún con jóvenes adultos, casaderos o ya casados, que dijeron, mi papá me dio todo, se fue a quién sabe dónde, a Estados Unidos, se metió a trabajar en la empresa fulana de tal, sí me dio de todo, pero ¿sabes qué, pastor? Me faltó él. Va a requerir un sacrificio. En algunos va a requerir salirte de tu trabajo y tener, si antes ibas al comprabas Starbucks y te ibas al Kentucky y te ibas a las carnes y te ibas a las espadas, ahora vas a comer frijolitos. Porque ya no vas a tener el mismo ingreso. A lo mejor antes tenías un coche, ahora vas a tener una moto o una bicicleta. Pero tu hijo lo vale. Porque realmente, mis hermanos que estamos aquí, ¿quién no daría todo por su hijo? Muchas veces hemos dicho, moriría por mis hijos. Pero vive más bien por tus hijos. Vive a los pies de Jesús por tus hijos. Autoridad, centralidad del evangelio y pastorear a tus hijos. 3 puntos importantes dentro de la educación para nuestros hijos. ¿Por qué? Termino con esto. Porque si ustedes se han dado cuenta, las cosas no están fáciles últimamente en las escuelas. Y te dije hace ratito, escuela en casa es una herramienta de muchas. Es una herramienta. Sea que tú decidas tener a tu hijo en la escuela, la que tú quieras, sea que tú decidas darle escuela en casa, sea que tú decidas mandarle a una escuela cristiana, porque tal vez en donde vives hay escuelas cristianas, sea lo que sea, tu responsabilidad no la puedes evadir. La iglesia a ti no te va a sustituir nunca. Muchas veces cuando yo era el líder de jóvenes me dijeron, ahí te mando a mi hijo para que me la arregles. O sea, yo que voy a andar arreglando en media hora. O sea, ustedes lo descomponen y luego yo quiero que los arregle. Así me dijeron muchas veces con los niños, con los jóvenes más bien. No, es que ya no lo aguanto, pastor, ahí te lo mando, a ver qué haces con él. A ver tú qué le dices, a ver tú qué le haces, porque yo no tengo nada que decirle. Muchas veces me han dicho eso. Pero tú no puedes evadir tu responsabilidad de ser papá. No puedes evadirla. 2 Corintios 5:10 dice que tú y yo vamos a ser llamados delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Algún día vas a estar delante de Dios, papá hombre, mamá mujer, papás, y vamos a dar cuenta qué hiciste con tus hijos. Oramos. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias, Padre, por esto que tú nos dejas compartir.
Te bendecimos, Señor, te alabamos, Padre, y que tu palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, por este día. Bendice a mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.